se vayan uniendo nuestros miembros del Club Pro de las 8 y los que luego nos verán en diferido. Bienvenido, Carlos. Como siempre, tenemos un invitado especial. Más adelante estará con nosotros Leoncio Barzallo. Así que, Carlos, ¿cómo estamos desde allá, desde Medellín, Colombia? Mónica, muy bien, muy buenos días a todos los socios del Club Pro que hoy nos acompañan. Y bueno, como siempre, con invitados grandes, invitados que me encanta cuando llegan con fuerza y llegan a decir las cosas hay que decirlas y hay que mover la silla, porque a veces estamos tan acomodados que nadie nos quiere mover, pero el que nos quiere nos mueve, porque sabe que hay potencial. Y ahorita hablando con Leoncio sobre el tema de lo que vamos a tratar, me encanta porque hay fuerza, hay experiencia y coincidimos en el tema de la disciplina y la pasión, ¿no? De esa pasión que lo tiene a él aquí, 8 de la mañana, después de todo un congreso y todo lo que está haciendo este hombre. Él está aquí no porque quiera ser más importante, más grande, no porque la apasiona compartir. Y eso es lo que hace que las vidas cambien. Entonces, muy contento, Mónica, por estar aquí y bueno, con ganas de iniciar a trabajar. ¿Qué nos tienes, Carlos, esta semana? Penúltimo sábado ya del mes de noviembre. Yo Bueno. ya armando los motores para lo de diciembre. Sí, ahorita Comen- llega diciembre, que es una fecha muy bonita, pero como hablamos con parte del equipo y con mi esposa en especial, a veces es una fecha que nos anestesia y nos saca de órbitas, como que diciembre también es un momento bonito para planear todo un año y planear nuestra estrategia. Tengo una frase en la pantalla, no sé si la están viendo hoy, ahí ya. Y esta frase es muy bonita y se vuelve una frase muy soft, muy superficial, pero muy inspiradora, ¿sí? Y a mí me gusta. Dice, tu mundo obedece lo que tu mente ordena. Pero hay una letra pequeña que es la letra que yo he entendido por mi experiencia, ¿sí? Por mi experiencia, hablo de mi experiencia, que las personas no quieren ver. Y es que tu mundo obedece lo que tu mente ordena si asumes responsabilidad, aplicas estrategia y acciones. Así de sencillo. Porque es que a veces encuentro personas que me dicen, es que yo le pido a Dios. A ver, yo aquí no me voy a meter con temas de Dios. Está bien que usted le pida a Dios, pero Pablo también tenía una pelea bien increíble. La fe por obras o la fe por acción, y para mí es un complemento. El niño tiene hambre y hay que levantarse a darle tetero. No porque yo diga, Dios mío, mi niño tiene hambre, quítale el hambre. No, 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 no. Yo tengo como papá o como mamá la responsabilidad de levantarme a accionar algunas cosas, ¿sí? Y yo lo único que sé, y es que las personas que tienen éxito en esta vida se responsabilizan, es lo primero. Tienes unos talentos, parábola de los talentos. Ustedes saben que a mí me encanta leer la Biblia y que es el libro que más me apasiona a mí para sacar metáforas empresariales. ¿Cuántos talentos te han entregado? ¿Sí? ¿Y cuántos talentos has dejado perder? Otros no estás utilizando. León ahorita me decía que las empresas familiares tienen cosas que ni siquiera figuran. ¿Y cuántos talentos hay o ideas hay aquí en la cabeza y en el corazón? Responsabilidad. ¿Sí? Ahorita, tengo la responsabilidad. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas personas arrancan a correr. Ya tengo una idea. Y yo soy responsable, la voy a sacar adelante. Qué bonito estar emocionado. ¿Sí? Tener esa pasión por salir adelante. Pero ahí, espere un momentico. La estrategia, ¿dónde está? ¿Qué tienes, qué no tienes, qué te hace falta y dónde vas a conseguir lo que te falta? ¿Sí? Y esa estrategia te va a llevar a un momento donde va a tocar tu ego. ¿Sí? Y ese ego es, esto no lo puedo hacer yo, necesito que alguien lo haga por mí. Y las acciones. Entonces es una frase bonita, con letra pequeña, pero que hay que complementar. Y tú me preguntabas de qué te voy a hablar hoy, Mónica. La pregunta es para todos los que están en sala. ¿Cuántos de ustedes esta semana terminaron estresados, cansados, agobiados? ¿Sí? Y yo podría decir esta semana también, estuve de viaje en la despedida empresarial que ya llevamos 4 años haciendo con una de las empresas que atiendo y que viene en crecimiento constante. Y yo le preguntaba a la gente,
¿Cuántos han terminado un lunes estresados o una semana estresados o un mes viendo esto no avanza, no tengo resultados? Y tú, y todo el mundo decía sí. Entonces, cuando yo hablaba de esto, inicié con esta pregunta porque mucha gente me dice a mí, Carlos, es que no tengo resultados. Y yo le digo, siempre tenemos resultados. Siempre es un resultado. El no tener resultados ya es un resultado. ¿Sí? Y entonces, si yo digo que no tengo resultados, más bien tengo que ser muy fino y muy claro con la palabra, y es qué resultados quieres tener que no estás teniendo, porque siempre estás teniendo resultados. Y lo que les decía y les mostraba a ellos es que estamos trabajando bajo varias primicias o creencias del sistema LinkedIn o del sistema Instagram de todo perfecto y todo bonito, donde nos dicen que si no estás cansado no trabajaste lo suficiente. O como la canción del grupo La Ley de hace muchos años que dice que sin dolor no hay amor. O sea, es una programación a decirnos que tenemos que sufrir o a que tenemos que pasar trabajos o que solamente aprendemos con el dolor. Es que la gente solamente aprende con el dolor. Venga, usted aprenderá con el dolor. Yo aprendo con los consejos de Leoncio. Aprendo con los consejos de Mónica. Yo levanto los dedos. Si yo ya sé que ustedes ya lloraron y se machucaron, ¿yo por qué tengo que pasar por ahí? Y ahí hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Inteligente escuchar a alguien. Ah, qué chévere. Sabiduría aplicarlo. Entonces, mucha gente está trabajando hoy con la mentira de que hay que trabajar duro y fuerte. Y a mí me encanta decirle a los empresarios, venga, si usted no transforma esta máquina que es su mente, usted se va a volver loco. Yo estoy demente, pero no estoy loco. Entonces, ¿hacia dónde voy yo? Es que la persona está disciplinada en lo que no quiere. Tenemos disciplina, pero en lo que no queremos. Y Mónica, es increíble. Llegan muchos empresarios y me dicen a mí, Carlos, pero es que no estamos vendiendo y estamos buscando el culpable ya. Y yo le digo, venga, revisemos por qué no están vendiendo. Carlos, pero es que la producción está muy lenta, estamos en muchos reprocesos. Venga, revisemos qué está funcionando mal. Porque para yo poder trazar una estrategia hacia afuera, debo de trabajar primero hacia adentro, en optimizar el mundo interno de la empresa o el mundo interno de los implicados, en este caso los gerentes. Pero hablemos de la persona. Si tú no estás teniendo resultados, ¿sí? Sencillamente es porque estás enfocado en lo que no quieres. Y si eso que no quieres no te hace sentir bien, pues no pases más años o más meses así. ¿Por qué tenemos los mismos pensamientos? Hagan de cuenta que nosotros vamos a hacer una obra de teatro y que al señor Jorge le entregan un guión, al señor Leoncio le entregan un guión, a la señora Mónica y a Carlos nos entregan unos guiones y dentro de 8 días es la obra de teatro y nos vamos a subir todos 4 escenas. Pero tres de nosotros, incluyéndome, están preocupados diciendo, ay, es que me va a ir mal. Ay, es que cuando yo me suba allá, ¿qué tal que se me olvide el guión? ¿Qué tal que se me olviden las palabras? Y entonces empiezo a tener los sentimientos de preocupación, de miedo y de angustia. Y a contarme todos los días la misma historia de que qué susto estar en una obra de teatro. Entonces, ¿para qué recibiste ese guión? Y nos vamos a parar allá. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? Si toda la semana estuve estudiando ese guión, preparándome las letras, diciendo, mínimo se me olvida. Lo más probable es que me salga mal. Lo más probable es que la gente se burle de mí, porque así vivimos muchos, con unos diálogos nocivos de los cuales ya nosotros no pensamos. Pilas con esto. Somos víctimas y capturados por los pensamientos. Estamos siendo pensados por los pensamientos que ya han tomado fuerza en nuestra vida. Y esto aplica en la vida personal, en la vida familiar, en la vida empresarial, en la vida económica, en la vida espiritual. Nosotros tenemos muchos estadios o áreas de vida. Y los síntomas de esas personas que yo veo es que son increíblemente disciplinados pensando lo que no quieren. Y si yo sigo pensando lo que no quiere, quejándome de lo que no quiere, sacando las mismas excusas, ¿ustedes qué creen que va a resultar el día que nos subamos los cuatro a escena? Pues sencillamente, tres de los cuales que estuvimos trabajando en contra de nosotros, vamos a tener el resultado equivocado. Y eso es lo que nos pasa.
aplicamos nuestra energía en lo que no es. Y hoy entenderás por qué repites lo que no funciona y qué hacer para para que sea diferente. Yo voy a terminar 2 diapositivas o 3 diapositivas más adelante para darle paso a nuestro invitado. Pero hoy solamente quiero dejarte esa pregunta. Si lo que quieres no lo estás logrando, empieza a recibir con qué estás ejecutando tu día a día. Recuerden, tenemos 1440 minutos al día y nos la estamos pasando enfocando esa energía en lo que no queremos. Revisar Instagram cada mañana, llegar tarde a todas partes y tener una excusa lista, preparada, moderna y nueva, responder a lo que no importa, decir después lo hago, procrastinar y posponer como si fuera la misma cosa, decir mañana empiezo, darle prioridad a una serie de Netflix, que me encantan las series de Netflix, pero en su momento adecuado y en su lugar adecuado. Como decía ahorita Leoncio, decía hacer networking y estar en el lugar que es, pero decir, no, yo después voy. Entonces, tienes un recurso y lo estás enfocando mal. Yo le pregunto a las personas, si tú tuvieras $1440 diarios, ¿votarías $1 cada minuto? ¿Estarías tirando o quemando $1 cada minuto? Pues cuando tú quemas un minuto, estás votando $1, que pueden ser 1000. Ahora, cuidado porque mucha gente me entiende mal y dice, pero Carlos, hay que descansar y hay que disfrutar. Claro, hay que descansar y hay que disfrutar. Lo primero que yo le digo a un empresario cuando inicia a trabajar conmigo en mentoría, le digo, muéstreme su plan de descanso en el año. Es lo primero. Y lo ideal es que tenga de 3 a 4 vacaciones. Porque un empresario no tiene que estar enfocado en la operatividad, debe estar enfocado en la estrategia. ¿Sí? Entonces, lo que quiero dejarles hoy es en dónde se está yendo esa energía que todos tenemos. El problema no es la disciplina, el problema es la dirección que le está dando a tu energía. El problema es el enfoque. El problema aquí es que no le estás dando prioridad. Y como dice mi esposa, llegamos a la época, y esto va a sonar un poco fuerte, ya con esto termino, donde caemos en una anestesia social. Llegó diciembre. Y en esa anestesia social, con el tema de la Navidad y todo, nos olvidamos de nuestras metas, nos olvidamos de nuestra responsabilidad, nos olvidamos de nuestro compromiso, nos olvidamos de nuestro sueño. Y ahí se nos está yendo la vida, enfocados en lo que no queremos. Y como llega la anestesia, con eso nos tranquilizamos. Y en enero empezamos a correr. Y en el camino vamos a empezar a buscar culpables. Es que no vendemos por eso, es que no logramos eso por eso, es que yo no hago eso por eso. Pero no estás revisando tus hábitos diarios, esos hábitos que te acompañan diariamente, que estás leyendo, que estás leyendo, que estás viendo, con quién estás hablando, de qué estás hablando, porque eso es lo que nos construye. Entonces, el problema no es la disciplina, el problema es el enfoque que le estás dando con tu vida a la vida. Mónica, esa era mi reflexión cortica, sencilla, clara, un poco fuerte, pero que debemos de tener Es en la cuenta siempre. disciplina Sí, de, que es parte de de lo qué es que y qué tanto se no vende. es. Así es. Carlos, como siempre una enseñanza cada sábado y pues bueno, de alguna forma otra nos ha traído otra visión hoy con respecto a la disciplina, pero qué interesante. Por favor, déjennos sus preguntas a las personas que hayan querido revisar algo con Carlos para ponerlo al final en nuestro segmento de preguntas. Y sin más, yo quiero presentarles hoy a nuestro invitado especial, Leoncio Barzallo, un especialista en finanzas. Es director del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, IAF, en Estados Unidos. Fue director de la Bolsa de Valores de Guayaquil, es actual profesor de finanzas en el IDE Business School y como si fuera poco, es el creador del sistema de profesionalización financiera SPF que hoy implanta en varios países. Un profesional de más de 25 años en las finanzas y la gestión empresarial en compañías líderes de la región, con orgullo ecuatoriano,
pero él ya atiende a algunas familias a nivel LATAM con alta formación en prestigiosas escuelas de negocios en todo el mundo. Tengo el orgullo hoy de presentarles a este profesor y estadista ecuatoriano, que también soy amiga de él, el creador del coeficiente de madurez financiera. Lo tenemos en el Club de las 8. Avisen a quien necesita mejorar esas finanzas en las empresas, en negocios familiares. Bienvenido, Leoncio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mónica, Carlos, y muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de estar acá. Eh, bueno, venimos nosotros queriendo compartir con la audiencia desde hace un buen tiempo esto, Mónica, y llegó el día. Bueno, Leoncio, bienvenido por acá y yo podría atreverme a decirte que hoy nos vamos a llevar los pasos claves para tener un éxito rotundo, por lo menos en un 35% en las finanzas personales y empresariales, porque la gente cuando se sienta a hacer mapa de sueños lo que está pensando es en billete, en plata, pero a veces pensamos de una manera muy superficial y mágica y el dinero es algo muy serio. Bienvenido. Bueno, lo has dicho bien. Realmente cuando el empresario, y no solo el empresario ecuatoriano, sino el empresario latinoamericano, en su primera etapa de construcción de la empresa, de su legado, él se dedica con tanto ahínco, con tanto esfuerzo, a crear y hacer crecer su empresa. Él, de seguro, cuando ya comienza a desarrollar habilidades propias de su negocio, también es consciente de que debe prestar atención a las finanzas de su empresa. Sin embargo, el día a día es un torbellino que arrastra a todos los empresarios y lamentablemente no le permite dedicarse o tener una persona que, aclaro, debería tener ciertos conceptos, ciertos conocimientos financieros claros. ¿Ok? Eso es lo que vemos en Ecuador, vemos en Panamá, Perú y en varios países donde compartimos la profesionalización financiera, que es la segunda etapa después de la construcción. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto? Que el empresario tiene en su balance general, vamos a ir um, compartiendo cuáles serían los financieros que todo buen empresario debería conocer. Típicamente el estado de pérdidas y ganancias, ¿correcto? Luego de esto debería prestar atención al balance general, que es donde están las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. ¿Ok? Muy importantísimo también es el flujo de caja. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente el estado de evolución patrimonial. Pero volviendo al tema del balance, hemos visto que muchos empresarios, cuando les preguntamos, bueno, y cuéntanos tu capital de trabajo, muéstrame, contador, muéstrame en el balance la cuenta de inventarios, hermano, y tienen ahí millones de dólares consignados en el balance general, en el activo corriente, pero la pregunta dirimente es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una toma física de inventarios? Como hace 3 años. ¿Y cómo pones cada año en el balance general tu cuenta de inventarios? Es que no se mueve mucho. Entonces tú dices, este tipo de situaciones son las que, y para ser muy concreto en esta primera parte, Carlos, veo que a ti también te gusta hablar de Dios y esto es importante. Yo creo que los empresarios tienen dos tipos de pecados. Un pecado de omisión cuando Sí. no conocen. Cuando el empresario no conoce, bien, pecado de omisión. Pero luego que ya conoce, sea que manda a sus hijos a las mejores escuelas de negocios, nosotros en el IDE Business School recibimos continuamente hijos de empresarios.
cuyo padre manda a formar, ¿ok? Entonces, ya sea que él conoce vía un congreso, el fundador, ¿no? O vía un asesor, o ya sea que manda a su hijo a las mejores escuelas de negocios locales o internacionales, le llega el conocimiento, Carlos. Entonces, luego de eso ya no es pecado de omisión, ya es pecado de obra. ¿Ah? Porque ya tiene el poder del conocimiento y decide no implementar. Cuando sabemos que las finanzas es la columna vertebral de toda empresa. Eso es lo que podemos ver en los empresarios. Pecados de omisión, pecados de obra. Entonces, vamos, a los que tienen pecado de omisión hay que inteligenciarlos, hay que entrenarlos, hay que guiarlos. ¿Ok? Pero luego que ya conocen, sea que mandan a sus hijos y los hijos vienen, sea con plantillas financieras, con ratios financieros, sea con datos contables para poder armar y no los dejan armar, no los dejan implementar, viene siendo ya un pecado, ya no de omisión, sino de obra. Eso es lo que he podido ver. Vamos, inicialmente te comparto como un preámbulo de lo que es el poder del conocimiento que llega al empresario. Claro, y es Leoncio, que, dale, Mónica. había 4 estados que dijiste que eran muy importantes. El último lo estaba anotando. Estado de patrimonio, dijiste. Y devolución. Balance, estado de pérdidas y ganancias, balance, flujo de caja y devolución patrimonial. Sí. Ujú. Ah, Estado de devolución patrimonial, ok. Y ese es el orden de la importancia, de lo que A tiene ver, que ver el encanta, empresario. me encanta tu pregunta porque conceptualmente hablando, estos son los 4 estados financieros que debe revisarse. Sin embargo, tú puedes tener un buen balance general y hasta un buen estado de pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? Pero si el flujo de caja, si la sangre no se mueve, así es, si la sangre no se transmite, definitivamente el paciente va a quedar en la camilla. Entonces, si quieres ponerlo en un orden de importancia, no un orden conceptual contable, el flujo de caja es el campeón de todos. ¿Ok? Y si deseas, te puedo explicar por qué el flujo de caja, siendo el corazón del negocio, la columna vertebral, si quieres verlo, donde de alguna otra manera se conectan los demás sistemas o sostienen los demás sistemas, el empresario no lo lee, no lo aplica y míralo desde otra perspectiva. En esta década se están dando las mayores transferencias de legados familiares. ¿Ok? Entonces, si ya sea que el padre fundador quiera entregar o no su legado a su siguiente generación, él debe saber que debe entregar una empresa sana, una empresa saludable, porque es su mandato divino. Él no vino a la tierra, hablábamos un poco con Carlos, de los talentos antes de la reunión. Y si tienes el talento de haber creado, fundado una empresa, no hagas una chapuza, no hagas algo mediocre. La buena noticia para el empresario que ya fundó una empresa es que no necesita saber todo. ¿No? ¿No? Voy a ponerles un ejemplo que les va a encantar a ustedes que entrevistan cada semana a empresarios. Hay una anécdota de Henry Ford, en la cual, debido a que Henry Ford era un hombre muy visionario y comenzó a subir los sueldos por encima de la media de la industria. Y a él lo llevan a un lugar donde los académicos, los profesionales le dicen, querían comprobar que él era un ignorante. Y efectivamente, está acá los profesionales, los letrados y todo, y le dicen, bueno, señor Ford, cuéntenos a qué temperatura se funde el acero que usted pone en sus modelos T, ¿no? Recordemos, Henry Ford. Y él dice, permítanme, voy a llamar
al especialista. Después le hacen otra pregunta, más técnica todavía. Permítame, voy a llamar al especialista. Y en la tercera dicen, es un completo ignorante. Es un completo ignorante porque no sabe nada, comprobado. El hombre muy conservador, sabía lo que estaba haciendo. Les pregunta si ya terminaron. Le dicen, claro, está comprobado, usted no sabe nada. Usted es un empresario, por eso es que usted paga más sueldo. Usted no sabe. Ah, ya, ok. Listo. ¿Puedo hacer una pregunta? Listo. ¿Quién contrata a todos los alumnos, todos los profesionales que ustedes sacan al mercado? Nada más. Nada más tengo que preguntar. Porque es la verdad. El empresario es la fuente de generación de salud, la fuente de generación de empleo, la fuente de generación de ingresos para el país. Y cuando digo salud me refiero porque al tener a familias, recordemos lo siguiente, que cuando tú le preguntas a un empresario, oye, ¿cuántos empleados tiene? Y él te dice 300 colaboradores. Y yo le digo, está muy buena la respuesta, pero recuerda que en promedio han de ser más de 1.200 almas que dependen de ti. Entonces, cuando el empresario se da cuenta, pues dice, llega diciembre y hay que pagar el décimo, y hay que pagar esto y lo otro. Entonces, es un sinónimo, Mónica, de que no hizo la tarea, el deber ser de tener un flujo de caja donde proyecte que debe prepararse para esta temporada en la cual, si está en un sector retail, es temporada alta en ingresos y no hay problema porque es comercio. Pero si está en un sector en el cual es temporada baja en diciembre y tiene que cumplir con sus obligaciones, vamos, llegó el momento De haberse preparado durante todo el año. sí es. Entonces, Me depende de encanta, cómo lo veas, ¿no? Depende de Leoncio, cómo lo veas. tomo una palabra tuya y creo que va a ser uno de Leoncio. Es, el empresario es la fuente de salud de una nación. Sí, Me encanta. Casi que del libro de Leoncio 1.1, capítulo 1, versículo 1. Me encanta esa frase porque a la larga los empresarios son los que mueven y las pequeñas o medianas empresas son las que mueven la economía de un país. Y tú dijiste ahorita cómo el flujo de caja, y lo estabas explicando hasta que te así interrumpí, es. te pido disculpas, eh, cómo el flujo de caja es lo que mantiene saludable una empresa. Cuéntanos un poco más de eso porque es un tema que yo sé que a todos nos interesa aquí. Bien. Mira, es más, gracias por la frase. Vamos a hacerle un upgrade. Es la fuente de bienestar. Me encanta más esa palabra. En inglés, wellness. Bueno, sí, Es la señor. fuente de bienestar. Porque el empresario tiene un propósito, construir un legado y quiere trascender. Lo que pasa es que se olvida de que para pasar de la etapa de construcción a la etapa de trascender, debe profesionalizarla. Porque si no, ¿cómo va a trascender? ¿Cómo va a transmitir su ADN? ¿Ya? Si no profesionaliza su empresa. ¿Ok? Vale, entonces volviendo al flujo de caja, cash is king es una frase acuñada que definitivamente te indica lo siguiente. Y voy a hacerlo de una manera muy práctica y sin pizarra. Vamos a ver cómo sale. Venga, Preparen su mente, señores, porque venga, recuerden que la mente es un pizarrón. me encanta. Vamos a ver. Conceptualmente hablando, un flujo de caja tiene un saldo inicial, que quiere decir yo esta semana, como un bananero, un camaronero, una fábrica, tengo $850,000 en mi saldo inicial. Perfecto, con eso arranco. Pero luego tengo que saber que hay un saldo operativo donde voy a poner mis ingresos y egresos de la semana. Entonces, si yo tengo un saldo operativo en la que voy a recibir por cobranzas 1.200.000 dólares, pero mis egresos de esa semana son 1.700.000 dólares, mi saldo operativo, 1.200.000 menos 1.700.000 es menos No. 500. Y eso no quiere decir
que la empresa esté ganando o perdiendo, porque son dos conceptos diferentes. El estado de pérdida y ganancias te mide la rentabilidad. Lo que acá estamos midiendo es flujo, la sangre, como decías, Carlos. Entonces, cuando yo en mi saldo operativo tengo 1.200.000 menos 1.700.000, tengo menos 500. Pero sé que en ese saldo operativo tengo que hacer algo, porque mi ciclo de conversión de cobranza y pago a proveedores se está atorando. ¿Por qué? Porque compraste mucho inventario hace un mes y ya te toca pagar. ¿Ves? Entonces el ciclo de conversión de efectivo de los días promedio de cobro, los días promedio de inventario y los días promedio de proveedores están desfasados. O compraste mucho inventario, ahora tienes que pagarlo, o no has vendido, o tu cobranza se está atorando. Así de fácil. Entonces, claro, lo más fácil es decir, listo, no pagues esta semana a los proveedores. Pero eso es un atentado contra el costo de venta de la empresa. ¿Por qué? Porque, vamos, Carlos, si tú eres un proveedor de una empresa y pactas a 30 días y te pagan a los 60, vamos, por naturaleza humana, vas a tender a subirle un poco más el precio en la siguiente venta. ¿Para qué? Para costearte los gastos financieros de ese financiamiento, de ese capital. ¿O qué? O atentar contra él la calidad, pues, del producto. O le empacas menos, o le mandas menor calidad, tú clasificas tu producto y le mandas el rechazo al otro. Y cuando el empresario no verifica la calidad de la materia prima que ha comprado, impacta directamente en la calidad del producto. Después no le compran, caen las ventas y todo es un ciclo vicioso. Por eso es importantísimo entender que hay un saldo operativo que tiene ingresos por cobranzas y egresos por pagos. Hasta ahí saldo operativo. ¿Clarísimos? Y si te queda menos 500, tienes que gestionar qué está pasando en tu ciclo de conversión de efectivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Además, Venga, cuando pones el ejemplo de que no le pagas al proveedor, estás atacando a tu socio. a tu aliado estratégico, a tu socio, a tu partner. Sí, ¿Vale? a uno de los amigos no les tira. Correcto. Entonces, ya entendimos el saldo operativo. Luego de esto, tienes que separar el saldo de inversión. Tienes que separar el saldo de inversión. Ahí en otro apartado, en un Excel, mira que no estoy hablando de un sistema. Entonces, en el saldo de inversión, si tú eres un empresario que necesitas comprar un tractor o una volqueta o un activo, inclusive si contratas un CRM, un software, le dices a tu tesorero, ya compré y hay que pagar el anticipo de la camioneta para mover los productos o el camión. ¿Qué estás haciendo en ese momento, Carlos? Dando una orden por mandato de que se pague el anticipo del 30%. Si ya llevabas menos 500 y tienes que pagar $100,000, el 30% de un tractor, ¿cuánto llevas ahora? Menos 600. Y en esa semana en la que no te informaron, pero tú también como financiero, Carlos, debiste haber tenido la cultura, la disciplina de decir, señor dueño, vamos a armar un flujo de caja. ¿Y qué es eso? Ingresos y egresos. Oiga, ¿y usted para cuándo tiene pensado ese tractor traerlo? Ah, lo tengo pensado en 3 meses y lo compra la siguiente semana. Bueno, pues en la siguiente le dices, oiga, mire, ¿y en cuánto va a comprar la volqueta? Ah, en 6 meses. Ya sabes que lo va a comprar en 3 meses. Así de práctico es las finanzas. Porque, vamos, ese saldo de financiamiento, perdón, de inversión, hace que te desbalance más tu flujo de caja. ¿A quién vas a pagar? ¿A tus proveedores o a lo que tu jefe dijo que pagues porque si no, no le entregan el camión para repartir los productos? A camión. Pero eso es un saldo de inversión, señor. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Entonces ya señor. tienes un saldo operativo, tienes un saldo de inversión. Ya tienes menos 500, menos 200, menos 700, ¿correcto? ¿Y cuánto tenías de saldo inicial? 850. O sea, te está quedando 150 en la caja y a duras penas. ¿Ya? Sí, Y si esa semana te toca hacer pagos al banco,
Mejor dicho, el fin de mes que nadie quiere vivir. Te lo puse por semana por un concepto de avanzada ¿Sí? en la cual, vamos, se comienza haciendo mensual, pero la mejor metodología es que hagas el flujo de caja semanal, porque el mes se construye con 4 semanas. semanas. Así es. Entonces, si tú haces el mensual, oh, uh, vas a llegar correctivamente, no predictivamente. Si tú lo Totalmente. haces semanal, mira que te estoy dando ciertos tips para la audiencia, el mes se construye con semanas. Y si tú te pones a hacer la tarea mensual, Caos. te va a llegar el saldo que te entregue el contador, no el fin de mes, el 17, 20 del siguiente mes. ¿Y para qué te sirve un flujo de caja del mes pasado, el 20 de octubre, el mes flujo de caja de septiembre? Entonces yo te estoy hablando de un flujo de caja semanal para efectos de entrenamiento en la cual es muy importante que al menos veas la semana, ¿no? Para que vayas viendo cómo te va impactando y luego corriges la semana 2, la semana 3 y la semana 4 ya estás un poquito más enfocado. Entonces, en este ejercicio, en la cual arranqué con 850, mi ¿Sí? saldo operativo me salió en contra 500. ¿Cuánto salió del activo que tuvimos que comprar? 100. Si tenemos 150. Ajá, a ver, hagamos las matemáticas bien. Ah, 850 tenía de saldo, ¿sí? 500 en saldo de operativo, menos 200 de saldo de inversión. ¿No es cierto? 500 más 200, 700. Y ¿Sí? ahí sí te queda 150. Te va quedando Sí. 150, ¿sí o no? Bingo, Sí. tú dices 150 y de repente, como no llevas en un formato Excel el flujo de caja como debería ser, uy, hay que pagar al banco. Como que, uy, hay que pagar al banco. Si eso se programa, pues con una tabla de amortización. Pero claro, el uno por allá mirando el banco, por acá mirando los pagos de tesorería, el contador mirando el balance. Entonces, nadie está pendiente de eso. Bueno, el dueño sí, siempre. Entonces dice, uy, acuérdate que hay que pagar el banco. Y resulta que el banco hay que pagar $250,000. ¿Cómo haces ahí? ¿Quién tiene prioridad? ¿La compra del camión? ¿El banco o el proveedor? ¿O los empleados? ¿Qué opinan nuestros socios del Club Pro que están aquí Empleados. atentos? ¿Qué opinan? ¿Empleados, banco, camioneta o proveedores? ¿Quién es la prioridad? En ese orden, los empleados, proveedores y al final ya habla el banco. Me van Hay a que matar cumplir los del con los banco. 4 compromisos. ¿Qué dicen? Señor Jorge, Sí, buenos días. buenos días. Es ¿Cómo un está, gusto Jorge? escucharle, Carlos Leoncio, y se me va su nombre, No, disculpe. Mónica. Hay que cumplir con los 4 compromisos y enhorabuena, Leoncio lo explica de una manera muy didáctica, ¿no? Cuando uno se pone a ser empresario, tiene que tener en mente el concepto de empresa socialmente responsable. Eso significa que tiene que quedar bien con todos sus compromisos y eso debe ponerlo en el flujo, ¿sí? Entonces, después ya habrá prioridades, pero tiene que cumplir con todos. Si no, no se meta a ser empresario. Bueno, sí, buena respuesta, Carlos. ¿No ves que cuando tú planificas que te quedaba 150 y tienes que pagar al banco, ¿cuánto era que tienes que pagar al banco, Carlos? 250. Te está quedando entonces en contra 100. Entonces, ¿cuál sería la lección aprendida de esto? No busquen los pañales cuando van a nacer el bebé. Listo. Porque el problema no es que esa semana tienes en contra un saldo, porque te explico ahora el concepto de la gestión del flujo de caja, que es parte fundamental del sistema de profesionalización financiera que desarrollamos. ¿Y por qué se desarrolló este sistema? Porque mis alumnos en el IDE, Escuela de Negocios, en las conferencias que doy, también en otros países, me dicen, oiga, ¿y, y usted cómo puede visualizar a un empresario y saber si va bien o va mal? Hay indicadores, Sí. hay ratios financieros. Sí. Así como cuando tú te tomas el tiempo para hacerte un examen médico, te sale el ácido úrico, la creatinina, el colesterol. Vamos, en Estados Unidos le llaman los red flags, las banderas rojas. Claro que hay. Entonces, en ese sentido, cuando tu flujo de caja
¿Te está quedando así? ¿Ok? Es más, hoy les voy a compartir también 3 maneras de ver esta gestión del flujo de caja. Tú puedes actuar correctivamente. O sea, ya, ahí está, menos $150,000. Y entonces comienza a apagar incendios. Y dice, chuta, y ahora al banco no le puedo pagar porque me reporta el buró. La camioneta o el camión no puedo porque el jefe me bota. Entonces, claro, proveedores, empleados, nómina. Ah, entonces, estás actuando correctivamente, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Pero por encima de la medida correctiva, podrías tener una medida preventiva. Vamos a actuar de una manera preventiva. Jefe, no compre el camión esta semana. No te van a hacer caso. Banco, no me cobres esta semana. No hay manera. Entonces, preventivamente tendrías que ir arriba a tus ingresos y ver si las cobranzas, Vende más. claro, gracias Mónica, desde arriba, me encanta Mónica. Claro, lo que pasa es que ya en el flujo, esa semana, vender más no aplica, porque si tú vendes y cobras a 30 días, Ya no ¿ves? alcanza a llegar. Ya, ahorita hablamos del vende más, que me gustó. Pero entonces, en esa semana, Mónica, para que te quede claro el concepto que acabas de decir, eso sería predictivo. Ahorita hablamos de la tercera. Pero en el preventivo, ya ahí, sobre la marcha, lo que tienes que hacer es, vamos, esta semana, ¿cómo voy a gestionar mi cobranza? Eso sí puedes, porque es la cobranza de la semana. Y Mónica, conceptualmente la gente paga más al Al que más cobra. que más cobra, al que más llama, al que más gestiona. Pero si tienes a alguien en cobranzas que eventualmente se fue de vacaciones o, vamos, no tienes el día promedio de cobro bien llevado, Cobras tú mismo. bueno, entonces preventivamente va desde arriba, los ingresos, las cobranzas, luego de eso, los egresos. Bueno, entonces si hay maneras de preventivamente, en último de los casos, Carlos, si ya sabes que esa semana es menos 150, con el saldo inicial con el que arrancaste, incluyéndolo, o sea, quiere decir que te comiste el saldo inicial, estás en una alerta roja tremenda. En último de los casos, si hubieras actuado preventivamente, sabías que en esa semana tenías que hacer una operación bancaria para cubrir esos pagos. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Vale? Totalmente. Pero correctivo es cuando ya se te pinchó el neumático y tienes una reunión importante con un cliente o tienes una entrevista de trabajo y tienes el carro ahí en tu garaje con el neumático pinchado. ¿Cuál hubiera sido el correctivo en ese caso? El neumático tenía que estar arreglado hace muchos meses atrás ¿No y es cierto? 5 días antes, Ya. dos ¿Y el días antes. preventivo, cuál hubiera sido el preventivo? Para llevarlo a una analogía más práctica, ¿no? Ya está, el neumático está pinchado ahí. ¿Y el preventivo cuál hubiera sido? Chequear Auto. regularmente la temperatura, perdón, Ujú. la presión, ¿qué más? Hacerle el análisis al equipo de cómo estaba para poder salir. En este Pero, caso, sí, vamos, llegar al tecnicentro y, oye, mira, las llantas ya toca cambiarlas. ¿Y el predictivo cuál sería? Sabes, los carros de alta gama vienen con presión, temperatura y todo de los neumáticos, de tal manera que tú vas llegando a tu domicilio y la temperatura y la presión bajan. Entonces tú dices, uy, no, esto está en 25, está en 20, voy a te ponerle, manda, ¿no es cierto? te manda un Venga, mensaje. entonces, haciendo esa analogía en la gestión del flujo de caja, que es lo que hoy hemos profundizado del sistema de profesionalización, hay maneras, ¿no? En el preventivo tú pudiste haber dicho, ok, en esta semana voy a tener esta oportunidad de cobrar más, pero no va a salir. La verdad es que no, voy a ser realista. Y en el predictivo es lo que dice Mónica. Bueno, pues, sabiendo que tu proyección de flujo de caja depende de tu proyección de ventas de hace un mes, ve arriba, aguas arriba y di, oye, gerente comercial, mire, entonces tú como gerente financiero conversas con el gerente comercial. Y cuando conversas con el gerente comercial, le explicas que el día promedio de inventario, o sea, que él necesita más inventario para poder vender más SKUs o ítems, atenta directamente contra su corto y mediano plazo.
Porque si me pide, él convence al de compras, o él mismo es el de compras, porque a veces ven, ¿ya? Y convence al de compras a traer más variedad del portafolio de productos, porque cuando él va a vender sus productos necesita más variedad, de seguro su inventario se va a quedar más atorado, porque al tener más variedad descuida el foco. Entonces, aguas arriba, predictivamente, hay que ir a corregir todas estas variables que definitivamente en la gestión del flujo de caja armónico, trabajando el gerente financiero con el gerente comercial y con el gran paraguas del gerente general, fundador o empresario, trabajan armónicamente. Eso es una gestión del flujo de caja. Y mira que no hemos entrado en muchos tecnicismos de día promedio de cobro, inventario, ciclo de conversión de efectivo. No Vamos, hemos entrado a profesionalizar uh-huh. todavía. Eso. Leoncio, ¿tienes algún caso de éxito que nos puedas indicar, o sea, sin tal vez entrar muchos detalles ni números, donde hayas visto que la transformación de una empresa familiar se haya optimizado por el tema de la profesionalización financiera? Bueno, es una pregunta interesante bajo la perspectiva de que no todas las empresas están acostumbradas a, a una frase importante que la dijo Edward Deming, el padre de la calidad: lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Si tú tomas esa premisa, yo fui entrenado en Caterpillar muy joven en mejoramiento de procesos. Entonces, cuando un financiero, auditor, controller, lo entrenas no solo en finanzas, sino en mejoramiento de procesos, le das el mandato de que arregle. No solo que al financiero en las empresas lo tratan a veces de como que es el que bloquea, ¿no es cierto? Al auditor, al sangriento que va a buscar como vampiro sangre para encontrar los problemas. Cuando eres controller, a mí me enviaron a Quito en Caterpillar como subcontralor, te pagan para que predictivamente revises antes de que te roben, ¿no es cierto? En tu inventario, en tus cuentas por cobrar, lo que sea. Y luego de ser controller, cuando te entrenan en mejoramiento de procesos, como dicen en Panamá, muchacho, vaya muchacho, ahora sí, entrenado, joven, ¿no? Entrenado, listo, ahora sí, a arreglar problemas. Y mira que cuando preguntas, Mónica, que te cuente algunos casos respecto a los logros de un sistema de profesionalización financiera, debo confesar que cuando un buen financiero, veo aquí algunos financieros a bordo, y de seguro cuando escuchen el audio y vean el video, podrá servirles esto. Lo mejor que puede hacer un financiero a bordo, primer concepto es servir su propósito. ¿Cuál es tu propósito como financiero a bordo de la empresa? Es que yo soy el custodio de la caja de la empresa. Fabuloso. Pregúntale a ChatGPT cuáles son, vamos, las funciones de un CFO actualmente. Y ya ser el custodio del dinero del dueño viene siendo tesorería. Ya en estos entrenamientos recibidos, no solo tienes que ser el bloqueador, es que yo cuido, no. Tienes que tener entrenamientos en mejora de procesos, porque tienes el poder y el mandato del dueño de mejorarlos, no de bloquearlos. Y tienes que trabajar predictivamente, porque tienes que contribuir con la empresa con Business Insight. O sea, ya es another level, ¿no? Un Business Insight es, tú como financiero tienes la data, y la data es el nuevo petróleo. Y si tienes la data y tienes el arte de poder transmitir esa data en indicadores predictivos, esa es tu verdadera misión como financiero, ¿no es cierto? Entonces, basado en esto, Mónica, y en virtud de tu pregunta, la respuesta es simple. Cuando nosotros llegamos a las empresas, recuerda que este propósito de la profesionalización financiera nace porque me comienzan a preguntar: oiga, ¿y usted cómo me ve? ¿Cómo ve mis finanzas?
Yo no soy ni doctor, ni cardiólogo, ni traumatólogo para decir, oye, pero me gustó. Y veía muchos empresarios, me gustó ese nuevo rol que Dios proveyó, y veía muchos empresarios que andaban así, mira, ay, con la columna así, y otros andaban con la columna así, y otros andaban así. Y yo le llamo a eso escoliosis, porque si tu columna Una vertebral, escoliosis lumbar fuerte y marcada. gracias Carlos, y te veo sonreír cada vez que doy estos términos, pero tuve que desarrollar los últimos 10 años lo que llamo la metodología Luis Fonsi, despacito, porque al empresario no le puedes dar una avalancha de conocimiento. No, no, esos cambios no funcionan así. Esos son progresivos y respetuosos. Correcto. Entonces, en la profesionalización financiera, cuando mis empresarios me comienzan a preguntar, ¿y usted cómo me ve? Digo, este tiene una escoliosis, hermano. Entonces, si tu columna vertebral es esta y está desviada, tienes escoliosis. Entonces, si te concentras, Mónica, en arreglar el flujo de caja, la clave es documenta la línea base, el baseline, y documenta qué, el gap. Porque si tú te miden azúcar y estás en 120, el estándar es 100, ¿qué tienes que hacer? Salir a caminar, hacer ejercicio, o sea, igualito en las finanzas. Tienes que buscar ese estándar de 100 porque ya estás en 120. Igualito en las finanzas. Entonces, casos concretos en los cuales hemos llegado a clientes y encontramos inventarios, ¿no es cierto? Porque en la profesionalización financiera no solo nos enfocamos en el flujo de caja, que acabamos de ver un ejercicio práctico, sino también nos enfocamos en qué? En la optimización del capital de trabajo, el balance general. Y en el balance general, Mónica, cuando llegamos de un cliente y encontramos un inventario y hacemos las preguntas adecuadas al equipo contable financiero, le preguntamos, oye, ¿y hace cuánto tiempo? Cuéntame cuándo fue la última vez que hiciste una toma física de inventario. Uy, como hace 2 años. Tú ya te diste cuenta que este pana va por 110, 120 de azúcar. Y si después le haces otra Está pregunta grave, está grave. de triglicéridos o de colesterol y te va complementando, le va a dar un ataque. Otra pregunta es, bueno, y ya te diste cuenta que no hace toma física de inventario, con lo cual, si no hace toma física de inventario, nadie está controlando lo que llega y lo que sale. Ese Cardex es un saludo a la bandera, ¿ok? Y entonces, si todo el mundo sabe que a la bodega de fertilizantes de la bananera X llega fertilizante y por ahí mismo sale y nadie controla y hay un bodeguero, mira la practicidad del ejercicio que te estoy poniendo, y el contador no tiene vamos, el deber ser de hacer las cosas bien, nadie va a cuidar. Entonces nadie está custodiando el legado. Entonces, otra pregunta más de triglicéridos, rapidísimo. Bueno, ¿y tus cuentas por cobrar? Cuéntame. Cuéntame acerca de la antigüedad de tus cuentas por cobrar. La antigüedad, sí, ¿no? No, no, todas están jovencitas. Ah, jovencitas, listo. Vamos, dame la edad de cartera. Algunos aplastan un botón en el sistema y sale más 30, más 60, más 90, más 120. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Y por qué aquí más 120 está el 45% de tu cartera? Porque vencido más 120, el 45% de tu cartera, oh, se te está llenando de arterias, la arteria se te está llenando de grasa, ¿no? Entonces, otro indicador de la salud financiera, del bienestar que debería proveer esa empresa a sus empleados, a sus accionistas, al país, que pues si te llaman a una carrera de 5K y no puedes ni caminar 100 metros, por lo que te acabo de decir, capital de trabajo, metido en el inventario, las cuentas por cobrar, no gestiona flujo de caja, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, hemos encontrado casos en los cuales llegamos esos inventarios, $3 millones. Luego de la depuración y revisión, $1.200.000. Cuentas por cobrar atoradas, 45% en más de 120 días. Nadie hace gestión, nada. Y les tengo una primicia. En mis viajes, en mis congresos durante este año, mira que vamos a cerrar este año, para el país complicado, pero decíamos la disciplina de seguir buscando, ¿se acuerdan?
Eh, ya estamos aplicando en empresas gestión de cobranzas con inteligencia artificial. Ya estamos aplicando en empresas gestión de inventarios con planificación de demanda con inteligencia artificial. Claro, eventualmente tienes que salir del país para encontrar buenos proveedores. No estoy diciendo que en Ecuador no haya, ni en Panamá no haya, pero tienes que buscar proveedores de alta calidad. Y con esto cierro tu pregunta, Mónica. Si tú como consultor, como una persona que agrega valor a una empresa, llevas a un cliente una solución y no funciona, mejor dedícate a otra profesión. Preferible ser un buen zapatero, un buen carpintero, un buen taxista. Pero si te vas a meter a consultor, busca siempre capacitarte, porque tu empresario, pequeño, mediano, grande, multinacional, siempre necesita lo mejor. Y tú como profesional tienes que honrar ese mandato. Peor en finanzas, porque en finanzas no puedes vender humo, Mónica. No puedes decir, vamos a, no, no hay vamos a. Es, el día promedio de cobro estaba en 185 días y debe estar en 60, que hace 3 veces más gordo el día promedio de cobro. Pero si el empresario no hace inteligencia el día promedio de cobro y no sabe esto, no sabe lo otro y anda como loco en el torbellino, él también es responsable. ¿Ok? Leoncio, Totalmente. yo quisiera que tú la bajes un poquito al tema, estamos hablando de finanzas para empresas familiares, Sí, señora. empresas que ya están generando un legado ya para su nueva generación, Sí, inclusive, para señora. la segunda y tercera generación. Pues yo quisiera que nos dejes 3 tips a a los normales, que también estamos conectados en el sentido de que ¿qué tanto podemos llevar esto o aplicarlo a las finanzas personales, Leoncio? No me gustaría que no se lleven nada nuestros contactos que se han conectado hoy día, que tal vez no tienen una empresa. Por aquí también vi a a una persona que hasta me pidió el link porque quería estar, es un empresario. Por ahí está conectado Javier Granados, muchas gracias por conectarte, quería saber del tema, pero me gustaría que les dejemos primero 3 tips a los empresarios. ¿Qué deben de hacer? Y después que la bajen un poquito, no sé cómo la vas a filtrar, ¿cómo llevamos esto a nuestra primera empresa, a nuestros negocios personales? Bien. Eh, Eso, Leoncio. A ver, Si es que se puede profesionalizar las finanzas personales. bueno, no es la primera vez que me proponen ese challenge. Eh, Cámara de Pequeña Industria, me he encontrado con unas buenas alumnas que dirigen ahí. Me dicen, Leoncio, ¿cómo ayudamos a la pequeña industria? Tú estás siempre atendiendo a grandes corporaciones. ¿Cómo lo hacemos? Le digo, bueno, primero debes entender que las finanzas, sea para una multinacional, para una mediana empresa, para una pequeña empresa, son las mismas. Y ya voy a bajar a finanzas personales, ¿ya? A petición tuya. La gente que me conoce sabe que me especializo en finanzas corporativas, ¿ya? Y trato de honrar ese mandato, porque si mañana comienzo a hablar de gobierno corporativo, a pesar de que me vengo a entrenar siempre en directorios, trato de ir a mi columna vertebral. ¿Me explico? Porque si subo a ser neurocirujano, el cerebro, la gobernanza, subo para entender, estoy en directorios, pero regreso a mi columna vertebral, que es la profesionalización financiera. ¿Ok? Y cuando me piden hablar de otros temas, yo digo, este es el enfoque. Sin embargo, voy a ir en el siguiente tema. Cuando un empresario ve finanzas, lo primero que tiene que hacer, ya bajamos a finanzas personales, es que cuando yo veo que un empresario ve finanzas personales, hace esto. O cuando ve finanzas corporativas, peor. Dice, oye, no, 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 eso es muy difícil para mí. Y yo pregunto, si un empresario que estábamos viajando a una reunión pone Waze para dirigirse a esa reunión, conociendo su ciudad, le pregunto, le digo, oye, pero tú sabes a dónde vamos. Es que necesito evitar el tráfico.
Es que necesito saber si está bloqueada la carretera. Es que necesito saber si... Ah, le digo, muy bien. Y cuéntame, así como en tu vida y en tu viaje de un punto a otro, a una reunión, utilizas Waze, ¿por qué en tu empresa no tienes un presupuesto? Me dice, ¿por qué? Porque el presupuesto es el Waze. Entonces, con esto confirmo de que el empresario sí sabe que las finanzas son importantes para su empresa, para su organización, para el bienestar de su empresa, su entorno y todo. Sin embargo, cuando ese empresario comienza y es una startup o es un emprendedor en español, debe saber que debe comenzar con un propósito. Porque en, en el modelo de legados con propósito que estamos promulgando en ILAEF en Latinoamérica, un poco ahí Carlos puso lo que es el ILAEF y todos los países en Latinoamérica que atendemos, con todo este conocimiento decidimos hacer algo importante. Dijimos, a ver, ¿cómo ayudamos a los empresarios a que lleguen a una etapa en la que ellos sueñan? Cuando un empresario, y esto le va a servir mucho a los emprendedores, cuando un empresario monta una empresa, él quiere trascender, él quiere dejar un legado, ¿vale? Entonces hay tres etapas de un empresario. Construcción de legado es la parte más dura. Acuérdate, don Segundo Wong, muchos empresarios ecuatorianos, Mota, los dueños de Copa, todos los duty free. Estaba con ellos en unos congresos y tengo el link en algunos posts que ustedes pueden revisar. Todos dicen sacrificio, todos dicen esfuerzo. Cuando tú le preguntas a Stanley Mota, dice que él es segunda generación, que el fundador le decía, sí, para tener éxito, solo hay que trabajar medio tiempo. Entonces, medio tiempo, qué hermoso, Mónica. 4 horas. Sí, claro. Usted elija qué medio tiempo quiere trabajar. ¿Cuál medio día quiere trabajar? Y se refería al día de 24 horas. Elija las primeras 12 horas o las segundas 12 horas. Mira cómo los fundadores en la etapa de construcción de legado tienen ciertas premisas que cada vez se van perdiendo. Para asegurar el legado ellos trabajaban 12 horas, ¿no es cierto? Pero viene la segunda generación en la que se van a profesionalizar, a estudiar en las mejores escuelas de negocio, regresan y es muy difícil aterrizar porque el contador sigue siendo a una manera y él llega con sus plantillas financieras y no despliega. Entonces, ¿cuál sería la clave? Construcción, profesionalización y trascender con el legado. Cuando tú le preguntas a Rafael Bon Álvarez, mi alumno del IDE, que ahora dirige una organización internacional de familias empresarias, sobre el fundador, oye, qué inspiración de Rafa. Su abuelo, don Segundo Wong, que lo llevaba a la hacienda y le compartía esto. Entonces, con esta perspectiva actual en la que construyes, profesionalizas para trascender con el legado, esto quiero dejarle a los emprendedores de ahora. Comiencen con un propósito. Recuerden que los fundadores de antes decían que hay que trabajar 12 horas. Ahora el empresario quiere trabajar menos y ganar más. Equilibrio. Tampoco digo que trabajes 12 horas. Ahora hay muchas herramientas de inteligencia artificial que puedes hacerlo más óptimo. Pero recuerda, construir el legado, profesionalizarlo y trascender. Entonces, para los emprendedores debería ser algo, un buen propósito definido. Claro, no vas a poder contratar asesores que te profesionalicen, pero busca los canales adecuados de entrenamiento. No vas a poder pagarte una maestría, porque una maestría de 20,000, 40,000, 80,000, 100,000 dólares acá, en Centroamérica y Estados Unidos, no vas a poder. Pero por favor, recuerda algo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, Mónica. No tiene que salir perfecto. Luis Fernando Gómez Rosales, de IASA Caterpillar, en Ecuador, donde me forjé, te decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Caramba, si el fundador te decía eso, tú te esmerabas para traer algo bueno cada vez, ¿ya? Entonces, logra la perfección, pero caminando con fe todos los días. Y no te canses, no te canses.
Porque si te cansas, hermano, vas a abortar pronto esta misión de emprender. Y el país necesita más emprendedores, Latinoamérica necesita más emprendedores y hay mucha información disponible para que los emprendedores hagan bien la tarea. Mónica, aunque tú no lo creas, el ejercicio que hice, y con esto voy cerrando, del flujo de caja, lo único que hice fue ponerle un cero más, porque en las conferencias que doy, cuando le quito un cero y digo 100.000, 200.000, 300.000, la gente me dice, oye, pero tú enseñas finanzas corporativas. Le digo, claro, nomás que le quito un cero para hacerlo más práctico. Ahora le subí a millón. Pero por favor, lo que acabo de explicar sigue siendo lo mismo, Carlos. Mónica, el concepto del saldo operativo, el concepto del saldo de inversión. Sí, disculparás nomás, no vas a comprar un tractor de 500.000, pero de seguro tienes que invertir en una plataforma que te puede costar $3.000 como $300 un software as a service. Entonces el concepto sigue siendo el mismo. ¿Ah? No vas a tener un financiamiento de $500.000, pero alguien te puede ser tu socio, tú puedes conseguir un préstamo pequeño. Entonces, mi conclusión, Mónica y Carlos, sería, no importa el tamaño, aprende las mejores prácticas. Y si quieres, aterrízalas, tropicalízalas. Pero es mejor que aprendas las mejores prácticas de empresas de clase mundial y tú las aterrices. Así como yo hoy les he dado estos conceptos muy prácticos, a que te creas Superman, Ironman y te estrelles en la primera. Es mi, si quieres, mi recomendación a todo empresario. Ujú. Leoncio, yo lo que extraigo de tus palabras, lo digo por palabras de mi propio mentor, Sigifredo Rojas Aragón, es cuando alguien hable, escucha entre líneas lo que está diciendo. Y yo lo que encuentro en tus palabras finales de la pregunta de Mónica es que el empresario se conoce es por su visión, por ese propósito a largo plazo, porque si no hace eso, lo que está haciendo es, como decíamos antes de iniciar, sobreviviendo y no está haciendo empresa, está jugando a ser emprendedor y está jugando a ser empresario. Pero cuando tú hablas de construir legado, ¿sí? Estás de entrada hay que estar encontrando esos líderes y ponerlos en la misma visión. Tal Porque cual. el pago mensual no lo podemos ganar de cualquier manera en cualquier empresa. Pero cuando estamos pensando en legado, estoy pensando en un Moisés, estoy pensando en un Aarón que levanta las manos y en un Ur, y eso no lo voy a hacer solo. O sea, hay que levantar las manos y tengo que estar viendo allá 30 años. Pero como estamos ahorita en la época de los entrenamientos que en 24 horas te enseño a ganar $10.000, ahí no hay nada. Entonces me encanta porque hay una madurez impresionante en tu respuesta y me siento pues muy contento de saber de que así es que se piensa en grande. Mónica, Bueno, pues despidiendo nuestro programa del día, pero ¿por qué tan hablando de, cortico? hablando de finanzas para empresas familiares, para empresas que ya llevan un segundo legado, ya no estamos hablando de empresas pequeñas, sino de medianas con alta proyección a una multinacional porque ya trascienden países. De ese tipo de empresas es las que ya está asesorando Leoncio Barzallo. Hemos tenido a una eminencia de las finanzas hoy día. Esperemos que el programa salga grabado pronto en YouTube para las personas que quieran compartir este conocimiento, que es lo que hacemos todos los sábados en el Club Pro de las 8. Muchísimas gracias, Leoncio. Y a mí me queda el tema de que el flujo de caja también puede ser personal. Debemos de tener ese flujo de caja que diga, esto es lo que tenemos que pagar esta semana y esto es lo que estos son nuestros ingresos y nuestras proyecciones. Habla, creo, de nuestro orden y nuestra madurez profesional que no todos la llevamos, no todos, me incluyo, no todos la llevamos. Muchísimas gracias, Leoncio, por conectarte desde Miami, Estados Unidos, donde has estado dando estas conferencias tan importantes que estás dando a las familias para el segundo legado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Señores, nos vemos el próximo sábado con un nuevo capítulo del Club Pro para que pasemos de la inspiración a la A la acción. acción. Chao, Bendiciones. Buenos Carlos. días, gracias. Felicitaciones, Leoncio. Gracias, Buen un abrazo. día. Hasta luego.